paso por los samaritanos. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Es el texto que tocaremos el día de hoy. Es un texto realmente interesante, ¿verdad? Un texto que tenemos que analizar, aunque es bastante corto, tiene mucha profundidad porque toca temas de lo que nosotros llamaríamos históricos, no temas que son importantes. Así que nos va a tocar ver un poquito el contexto para entender qué sucede y por qué. Ahí es donde dedicaremos un poco de tiempo, ¿sí? Y luego llevaremos a cabo toda la lectura del texto, ¿no? Toda la lectura del texto. Así que me encantaría que estés preparado con tu Biblia, ¿sí? Y que tengas tú obviamente cuaderno de apuntes para poder ir adelante. El texto está en la casi última parte de Lucas 9. Y vamos a ver que esto nos va a llevar a varios temas. Este es el inicio de la última sección del libro de Lucas y es el más extenso en realidad, ¿no? Es el más extenso que vamos a encontrar. Bueno, esta sección, en la sección anterior, desde el capítulo 4, la primera parte de Lucas habló acerca pues de Jesús como el Mesías bebé en todo caso, ¿no? que estaban haciendo. Ahora, luego del capítulo 4 hasta el último versículo que hemos leído, que es el 50 de este capítulo 9, trató acerca de quién era Jesús. Su palabra, su persona, ¿no? Lo que llamamos la identidad de Jesús y el hecho de que sus discípulos pudieran creer en él o no pudieran creer en él. En esta sección, la autenticación, ¿no? la veracidad de Jesús ya no es el tema, ¿no? Cambia el giro y es ahora la aceptación de quién es Jesús. Y Jesús no fue aceptado por la mayoría de su nación, fue rechazado en realidad. Por lo tanto, comenzó a enseñar a sus seguidores cómo deberían vivir a la luz de la oposición. Así que el tema cambia, de su popularidad, ¿no? Desciende a otro nivel. En Lucas 9:7 vimos la identidad de Jesús y él preguntó a sus discípulos, ¿ustedes recuerdan? ¿Quién dicen que soy yo? de eso habló Jesús, ¿no? ¿Quiénes dicen que soy yo? En Lucas 9:21, ¿no? Le dijo, niéguense, tomen su cruz y síganme. Todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. En los versículos 28 al 36 vimos la transfiguración de Jesús. La transfiguración de Jesús. Y he aquí dos varones que habían con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y resalto Elías, ojo, que junto a Jesús estaba Pedro, Juan y Jacobo, los tres, el círculo más interno de Jesús, y vieron a dos personajes. Uno era, ¿quién? Moisés, y el otro era Elías, el profeta del fuego. Y hago otra vez énfasis en Elías porque este personaje va a volver a saltar ahora en nuestra lectura. Ok. Y en el versículo 33 nos decía algo como, y vino una voz desde la nube, que obviamente era el Padre Celestial, que decía, este es mi Hijo amado, a él escuchen. Y en la última sección que leímos, vimos tres acontecimientos antes de empezar el viaje hacia Jerusalén. Tres enseñanzas que rescató Jesús de esto. La primera fue que necesitamos de él para librarnos del mal, ¿no? Hubo el acontecimiento de querer sacar un endemoniado, liberar un endemoniado, y no lo lograron. No fue hasta que vino Jesús, y no, solamente en Jesucristo se puede lograr esto. Solo Él puede darnos vida eterna. Nadie más nos puede llevar al cielo sino solamente Jesucristo. Y por último, debemos aprender el tema de la humildad, ¿no? Ser humildes y crédulos como los niños. ¿No? Dejen que los niños vengan a mí. Nos dará la grandeza del reino de Dios. Queremos participar del reino de Dios, entonces la única forma es a través de ser como un niño, crédulo en este contexto, ¿no? En este sentido. Muy bien, ahora, este es un poco el recorrido del libro, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces en el estudio de hoy qué nos espera. Vamos a ver el rechazo de Jesús como Mesías, es decir, tanto los judíos como los samaritanos estaban esperando al Mesías, ¿no? Y ahora vamos a entender un poquito el tema de los samaritanos y de su proyecto histórico liberador, ¿no? Del yugo romano en este caso, porque en su cultura Roma era el imperio que se estaba imponiendo. Entonces Jesús venía a proponer la instauración del reino prometido efectivamente, pero en dos fases, cosa que nunca entendieron en esa época.
La primera fase era la fase espiritual, en la cual aún estamos, que es el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Tenemos que creer por fe, ¿no? Es un reino espiritual, pero no es un reino físico. Pero el reino que se había prometido desde el Antiguo Testamento por los profetas sí va a llegar. Solo que no llegó en el tiempo de Roma. Va a llegar en la segunda venida de Jesucristo. ¿Ok? En la segunda venida de Jesucristo. Así que el Señor, para cumplir todos estos cometidos, se dirige a Jerusalén, ¿no? Se dirige hacia la capital, ¿no? Y esta sección hacia Jerusalén, aunque grande, ¿no?, narra el ministerio de Jesucristo alrededor de más o menos 4 meses. 4 meses. Y en el contexto tenemos que irnos siempre, como dijo un presidente acá en Perú, vamos al mapa, ¿no? Si alguien se acuerda qué presidente fue, que ponga ahí el nombre del presidente para no olvidar nuestros presidentes. Vamos al mapa, decía, ¿no? Con su palito. El trayecto va pues entonces desde los entornos, la periferia, ¿no?, de lo que sería Jerusalén, hacia el gran centro cosmopolita de los hebreos o judíos. Es decir, de Galilea hacia Jerusalén, pueblo por pueblo, lugar por lugar, ¿no? Jesús iba pasando. ¿Ok? Y esta es la parte más original del evangelista que estamos leyendo, ¿no? A la que le dedica 10 capítulos, mientras que los demás, uno que otro capítulo nada más. Toda esta sección está enfocada en el ministerio ya de la última Pascua en que Jesucristo va a asistir, ¿no? Va a asistir. Él dijo en la última cena, esta es la última vez que como con ustedes este pan y esta copa, ¿no? Así que Jesús ya venía anunciando su muerte por medio de los gentiles. Lo que pasaba es que sus discípulos no querían escuchar eso. Querían que Jesús se siente en el trono de Jerusalén y eche fuera Roma y tome el control del mundo y ellos gobiernen el planeta como es el plan de Dios a través de los hebreos, ¿no? Así que la marcha hacia Jerusalén es por lo tanto un viaje hacia lo que significaría para Jesús salir ya de su ministerio y empezar la eternidad. Sin embargo, el final del viaje no es Jerusalén. Aunque él va a Jerusalén, el objetivo del viaje de Jesús no es llegar solo a Jerusalén. Más bien, es el mismo final de la vida y el ministerio de Jesús. Dice en el capítulo 24, 51, al bendecirlos, se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Así que Jesús sabía que en Jerusalén encontraría el mayor rechazo, ¿no? Finalmente la muerte, pero enfrenta el desafío con decisión, con dignidad, con valentía. ¡Wow! ¿No? Si sabes que te van a matar por lo menos de un balazo, que te corten la cabeza, se acabó. Pero no, de manera sacrificial, ¿no? De manera realmente horrible, porque era holocaustica la muerte que le venía. Aún así Jesús decidió ir a Jerusalén. La salvación de la humanidad y el establecimiento del reino de Dios dependía de esta decisión que le iba a llevar 4 meses de viaje. Jerusalén no es la meta entonces, sino el medio para llegar a la consumación del gran final. ¿Cuál es? Ser recibidos arriba y juntamente con esa acción dar la libertad para todo aquel que quiera creer de poder ir también arriba al cielo. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres participar de las cosas de Dios? ¿Quieres regresar con Él en gloria para reinar aquí en la tierra? Entonces el camino es Jesucristo. Él ha trazado el camino para que podamos seguirle. Este evangelio entonces incluye en la parte final el rechazo, la muerte, la crucifixión y la ascensión de Cristo. El camino de Jesús lo llevaría finalmente a Jerusalén, ¿no? Después de todo esto, de este ministerio, donde encontraría el dolor, la muerte. Sin embargo, es presentado no como una tragedia, no como una derrota, ¿no?, de Jesús, sino más bien como una gran victoria, como lo leeremos en el versículo 51, ¿no? O sea, no va a ir a morir, no, va a ser presentado de otra manera y lo vas a ver, vamos a chequearlo. En los siguientes relatos, entonces, que vamos a ver de aquí en adelante, se mantiene un vigor sentido de llegar a Jerusalén. Cada lugar que iba, pero a Jerusalén. Llega a un lugar, pero no con la intención de quedarse, sino de ir a Jerusalén. Así que en los capítulos 9 al 19, hasta que finalmente llegaremos al versículo 41, donde él llega a la gran ciudad que es Jerusalén. Desde el momento en que el Señor se separó de Galilea, sale de esta región de Galilea,
Sus padecimientos y la misma cruz vinieron a ser parte central de su pensamiento. El tiempo que transcurre en este viaje es de aproximadamente ¿cuánto tiempo? Apúntalo por allí en tu cuaderno de notas, ve sacando tus notas y ve tomando apuntes. Son importantes los apuntes. 4 meses. Esta sección también incluye el ministerio en Samaria, en Betania, en Perea, ¿no? ¿Qué lo vamos a ir describiendo? Vamos a usar los mapas. Gracias a Dios podemos usar acá lo que sería multimedia para podernos graficar, ¿no? Mejor. Y a diferencia de la anterior sección, se destacan sus enseñanzas, sus parábolas, detalles que él tiene con gente incluso no judía, que hace aseveración, que hace referencia a nosotros, que somos también los no judíos. Ahora, tenemos que entender algo. Si tú ves el mapa, ¿no?, de la época de Jesús, vas a ver que arriba está Galilea, en el mapa, en el medio está Samaria, y en la parte de abajo sería lo que nosotros conocemos como Jerusalén o Judea. Correcto, este mapa corresponde al tiempo en la época de Jesús. Pero antes de esto había otro mapa. Antes de esto el que gobernaba era David. ¿Recuerdas al rey David? Luego de David vino su hijo Salomón. Y Salomón cometió un terrible error y dividió el reino en 2. Y al dividir el reino en 2, encontró lo siguiente. ¿Qué cosa? Que se dividió el reino en los del norte y los del sur. Todos eran hebreos, pero 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus se fueron al sur. Y así entonces se dividió el imperio, se podría decir, de los hebreos en 2 reinos, 2 reyes, ¿no?, con sus propios sucesores. En el caso del reino de Judá, todos los sucesores fueron hijos de David. Y en el caso de Samaria, los reinos fueron de diferentes tribus. Sí, los del norte siempre se apartaron de Dios, y los del sur, que es el reino de los descendientes de David, unos se apartaban, otros regresaban. Otros se apartaban, por ahí uno se le encendía el espíritu y otra vez regresaba a Dios. Así que esto ocasionó que Dios se apartara tanto de las acciones del reino del norte, va a ser conocido como el reino de Israel, ¿sí?, y ellos fueran conquistados. Y luego vamos a tener que también el reino de Judá, así se van a conocer los 2 reinos, el reino de Israel y el reino de Judá, ¿sí?, también serán conquistados. Ahora, ¿dónde surge el problema entre ellos? Esto va a surgir después de que Judá regresa de ser conquistados, ¿ok? Y surgen los problemas entre quiénes son los que quedaron de la tribu del norte, de las tribus del norte y del sur, y hay una pelea allí que va a ser muy marcada. Ok, el primer rechazo entonces en su viaje lo recibió en la región de Samaria. Jesús, cuando va a partir de Galilea a Jerusalén, con los samaritanos, ¿no?, que era la antigua capital del reino del norte llamado Israel en el Antiguo Testamento, luego de la división de Israel después del reinado de Salomón, con los personajes conocidos como Roboam y Jeroboam. Uno era el hijo de Salomón y el otro era el general, ¿no?, el general de Salomón. Nadie se imaginaba que luego, más tarde, Samaria se convertiría en uno de los centros de operaciones de la iglesia primitiva, ¿no? Y se esperaba que hubiera problemas en aquella región porque judíos y samaritanos no se trataban ni transitaban por sus territorios. Tanto así que ellos se daban toda la vuelta para no pasar entre un lugar y el otro, imagínate, ¿no? ¿Por qué? Por todos los conflictos históricos, religiosos, sociales que había entre ellos. Esta actitud de mutua hostilidad venía desde el tiempo de la cautividad babilónica, ¿no? Nabucodonosor invadió finalmente Judá y se los llevó cautivos 70 años. Cuando los samaritanos surgieron como fruto de una mezcla biológica entre Israel y la gente pagana. Cuando los asirios, otro reino, vinieron al reino de Israel, o sea, al reino del norte de las 10 tribus, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Se llevaron cautivos a muchos de los hebreos que estaban ahí de las 10 tribus y trajeron muchos paganos del oriente para que vivan entre ellos y se mezclen. De esta manera se mezcló la raza de las 10 tribus y ya no eran puras. Con el proceso del tiempo, la religión también llegó a ser no sé si la palabra correcta es un híbrido, una mezcla entre el paganismo y el judaísmo, con un templo,
¿no? Un templo que sería conocido como un templo rival al de Jerusalén. Mira todo lo que sucedía, esto es historia de parte de ellos, ¿no? Y la pretensión de que en el monte Gerizim era el verdadero lugar de culto y ya no en Jerusalén, donde había sido puesto a través de David el rey. Entonces, esta distinción religiosa ocasionó una diferencia entre los del sur con los del norte. El conflicto se agravó mucho más cuando, al regresar a Jerusalén, después de los 70 años de cautiverio por el rey Ciro, ¿te acuerdas? Los babilonios habían conquistado y después regresan en 3 grupos grandes. El rey Ciro, algunos samaritanos quisieron ayudar en la reedificación del templo. Entonces, los del norte dijeron que ya estaban mezclados con una cultura pagana, paganizada, vienen con los del sur que habían regresado del cautiverio, que estaban construyendo el templo, y dijeron, los ayudamos. Y los judíos dijeron, no. Como dirían en peruano, manan cancho, ¿no? Manan. Aquello produjo más conflictos todavía, ¿no? Posteriores. Y sabemos por la historia que el gran problema entre los dos grupos se dio cuando Juan Hircano, ¿no? Juan Hircano, que era el sumo sacerdote y rey macabeo, destruyó el templo samaritano en el monte Gerizim en el año 109 a.C. Entonces, ¿qué hicieron los del norte, los samaritanos? Mira cómo se dividió todo, ¿eh? Los samaritanos en represalia, ¿no? Intentaron entonces profanar el templo de Jerusalén. De todos modos, los samaritanos pues eran medios hermanos de los judíos. Claro, creían en Dios, esperaban al Mesías, incluso estudiaban la ley. Y tú puedes ver algo de eso en el diálogo entre Jesús y la samaritana. ¿Recuerdas? En el capítulo 4 de Juan. Ellos también esperaban al Mesías, tenían los mismos padres, Abraham, ¿no? Entonces ellos decían, nosotros también adoramos al mismo Dios, solo que nosotros creemos que es acá en los montes. Ellos estaban esperando al Mesías, y cuando Jesús le habla a esta mujer samaritana y le dice sus 4 verdades, ella hace que todo el pueblo venga de Samaria y se convierten. Jesús se queda con ellos y les predica. O sea, Jesús ya hizo un enlace con los samaritanos que ningún judío había tenido. Así que cuando alguien pasaba la fiesta de norte a sur, ¿no? De norte a sur, y quería ir a Jerusalén por la fiesta de la Pascua o cualquier otra al templo de Jerusalén, los samaritanos se ponían, les salía roncha, ¿no? ¡Ah! Y entonces, ¿qué hacían? No pasaban por Samaria. Tenían que darse la vuelta para poder llegar a el templo. Jesús, a propósito, pasaba por Samaria y entonces fue conocido también por ellos. En los tiempos de Jesús, entonces los judíos aborrecían a los samaritanos y los consideraban como animales, incluso a nivel de perros. Este sentir era recíproco, ambas partes se odiaban, no querían verse ni pintados en una acuarela, ¿no? Sin embargo, Jesús decide viajar a Jerusalén a través de Samaria, asumiendo todos los riesgos porque ya consideraba que había un enlace con ellos. Era preciso pasar por allí. Era necesario hacer ese viaje de norte a sur por Samaria, porque el tiempo se lo imponía. Ya era el tiempo para que estas cosas de la entrega de su cuerpo y de su vida por rescate de la humanidad había llegado. Él no podía dar marcha atrás ni dilatar las cosas. Bueno, así empezamos con este preámbulo importante de lectura que teníamos el día de hoy. Ahora, yo quiero que estés listo con tu Biblia en Lucas 9:51, rechazo por los samaritanos. Cuando Jesús decide ir hacia Jerusalén, va a encontrar una mezcla diversa de muchos rechazos en su camino. Me gustaría leerte todo el pasaje, que no es nada largo, en la versión que yo tengo acá, y te voy a invitar a que lo abras en tu Biblia, ¿verdad? Pero yo lo voy leyendo acá para compartir contigo. Dice Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Verso 51. Y entonces, volviéndose él, es decir, Jesús, los reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son,
porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Acá tenemos entonces nosotros toda la historia corta, ¿no?, que nos concierne a la lectura del día de hoy. Ahora, habiendo visto esto, vamos nosotros a la siguiente sección. Vamos a empezar. Versículo 1 y vamos a ir paso a paso. Vamos a desglosar como si fuera una cebolla, ¿no? Línea por línea. Acá empieza diciendo en el versículo 51, cuando se cumplió el tiempo. Se cumplió el tiempo. Había una hora fijada, existía una hora fijada para los padecimientos y la muerte del Señor. Y él sabía muy bien cuándo había de llegar esa hora. Es interesante cuando nosotros queremos analizar las profecías bíblicas y nos damos cuenta que luego, después de un tiempazo, en Daniel se profetiza acerca de las 70 semanas de años que pasarían para que se instaure el reino de Dios en la tierra. 70 semanas de años. Es decir, una semana no de días, sino una semana de años. O sea, año 1, año 2, año 7. Y así 70 semanas de años. Y se cumplieron 69 semanas. Y la última semana de años quedó pendiente. Y parece que como si tuvieras una torta y sacaras el último slide de la torta, que es el 69, Dios los ha separado y ha hecho una distancia entre toda la torta de 69 y la última, que es la 70, ¿ok? Daniel, en el libro de Daniel, y ha puesto una brecha en el medio y le ha llamado el tiempo de la gracia. Sí, es decir, Dios ha parado el reloj profético de la nación de Israel y ha dicho, sí, va a venir el Mesías a reinar la tierra, físicamente, anótalo. Pero voy a hacer un espacio, voy a hacer una pausa. Y esa pausa es que entre las semanas 69 y 70, yo voy a abrir la puerta para todo aquel que quiera entrar y ser salvo. No importa si es judío, no importa si es peruano, chileno, mexicano, español, vale. No importa de dónde seas. No importa si estás en la China, Japón, Corea, Rusia, Francia, Estados Unidos, Canadá. No importa si eres mexicano, peruano o si eres bolchevique aún. No importa de qué cultura, raza o tema sociopolítico tú vivas. Si tú te arrepientes de tus pecados y vienes a Jesucristo, este tiempo de la gracia ha sido para ti, para que tengas la oportunidad de regresar al reino de Dios. Y cuando se acabe el tiempo que Dios ha determinado para el tiempo de la gracia, entonces empezará la última semana de años. ¿Te suena la última semana de años? La última semana de años es 7 últimos años. Es muy curioso, porque en el libro de Apocalipsis habla que la mediana tribulación y la gran tribulación es tiempo y medio tiempo y medio, habla de 7 años. Que es un tiempo en que Dios otra vez va a trabajar con la nación de Israel, un tiempo profético cumplido. Pero ¿qué pasó? En la semana 69 el Mesías príncipe entrará a Jerusalén, después de que fue decretada la salida de Ciro para que regresaran a Jerusalén en su última deportación, bueno, en la última deportación bíblica del Antiguo Testamento, porque ahora también Jerusalén estaba en la diáspora durante casi 2000 años, hasta que en mayo de 1948 la nación de Israel volvió a ser creada otra vez, ¿no?, bajo el mando de David Urión. Entonces encontramos que la nación de Israel vuelve a ser creada para cumplirse esta última profecía de los 7 años. Mientras tanto, en este tiempo en el que vivimos nosotros, vemos hacia el pasado que literalmente se cumplieron los 69 años cuando el Mesías príncipe entró a Jerusalén. ¿Sí? Sí, saca tu cuenta en el calendario hebreo, no nuestro calendario solar, en el calendario de ellos, y calcula desde que salieron de Babilonia y regresaron a Jerusalén e instalaron el templo y Jesús entró, ese tiempo se cumplieron literalmente los 69 semanas de años. Era el tiempo adecuado, se cumplió el tiempo. Jesús sabía que él tenía que entrar a Jerusalén el día y la hora, sabía él.
y de qué manera debía entrar para cumplir todas las profecías que se hablaban de él como el Mesías príncipe que había de reinar para siempre, pero que nadie entendía que primero debía morir, aunque ya lo venía diciendo, ¿no?, a sus discípulos durante más o menos varios meses, un largo 6 meses, les viene diciendo a ellos que él había de morir. Él les dice ahora que era necesario que él muera por mano de los gentiles, y les está diciendo ahora a ellos es necesario que, no, perdón, cuando se cumplió el tiempo. Así que fue precisamente en esa hora cuando se dispuso a aparecer más en público y a estar más ocupado al saber que le quedaba poco tiempo en este mundo, a confrontar la religión, a provocar a los líderes judíos para ocasionar que ellos se quieran defender, ¿no?, y finalmente acosarlo hasta la muerte. Pero cuando miró hacia sus inminentes padecimientos y muerte, miró también a través de ellos y más allá de ellos, porque no solo estaba mirando ir a morir, sino que estaba enfocado en su resurrección, en su ascensión y en la promesa de darnos vida eterna. Así que el plan de Jerusalén no acababa en la cruz. Para nosotros es el regalo de Jesucristo en la cruz. Sí, hermano. Valoro esa valentía de Jesús por estar dispuesto a morir por mí en la cruz. Tremendo. Pero no solo quedó allí. Vendría luego la gloria. Luego dice, para ser recibido justamente arriba en gloria, ¿no? Todo creyente debe forjarse esta misma noción de muerte, resurrección y de vida eterna. Deberíamos anhelar los creyentes partir pronto, como dice Pablo en Filipenses, partir para estar con el Señor para siempre, y ya no padecer bajo la carne el yugo de este cuerpo pecaminoso que arrastra tras nosotros pues la agonía, ¿no?, la tentación, el sufrimiento. En 1 Timoteo 3:16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a nosotros, los gentiles, creído en el mundo, ahora en nuestra época más todavía, y recibido arriba en gloria. Jesucristo sabía que sería recibido en gloria por la eternidad. En el libro de Hebreos, capítulo 12, acompáñame con tu Biblia, a ver si me ganas, ¿no? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12:2. ¿Se me perdió Hebreos? Ajá, Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la burla, el oprobio, y se sentó luego ¿a dónde? A la diestra de Dios Todopoderoso, ¿no?, el trono de nuestro maravilloso Señor, nuestro glorioso Dios. Así que aquí encontramos promesas claras de que Jesucristo sí sabía que después de su muerte vendría la gloria, ¿no?, la resurrección con poder y gran gloria en su presencia. Ahora, en el prospecto del gozo puesto delante de él, entonces afianzó su rostro en dirección a Jerusalén, donde había de morir. Por eso es que dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Eso es lo que hemos encontrado acá. Y esta es la única parte donde encontramos esta forma de nominal, se podría decir, ¿no?, de expresión, afirmar el rostro. Significa que tomó con valentía la firme decisión. Es como decir, vamos para allá, vamos para allá. ¿No? Vamos para allá, no, no sé si, no titubeó. Llegó la hora, sí, vamos. ¡Pum! Afirmó su rostro con decisión, determinación, como los grandes profetas del Antiguo Testamento. Así que no se desanimó, sino que marchó decidido, animado, gozoso al saber que no sería derribado abajo, sino recibido finalmente en la gloria eterna con el Padre Celestial, de donde él mismo había venido, que él pidió, ¿no?, restaura mi gloria como lo era antes de que me encarnara, en otras palabras. ¿Cómo deberíamos avergonzarnos muchos de nosotros cuando nos sentimos oprimidos o fastidiados o tal vez atacados y nos comportamos cobardemente al sufrir por Cristo, ¿no?, y no ser decididos como Jesucristo a seguir adelante, un paso más, un día más, un esfuerzo más? Cristo es la imagen misma de la gloria de Dios y Él quiere que nos comportemos como Él, a la imagen de Jesús. Seamos valientes, como dijo Josué, valientes y esforzados, ¿no? Veamos pues
el encargo de Jesús a 2 de sus discípulos, que servirían como mensajeros, para que le preparen el viaje en el primer pueblo que venía delante suyo. Versículos 52 y 53. ¿No? Envió mensajeros delante de él, los cuales fueron, entraron, ¿y para qué? Para hacer preparativos. 3 conceptos que están clarísimos aquí. Mas no la recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y aquí hay mucho pan que rebanar, y aquí hay mucha información que desarrollar. Ok, dice, el Señor tomó la precaución de no llegar con 12 personas más, ¿no? De frente y decir, voy a Jerusalén, ¿dónde puedo sentar? O sea, hey, ¿qué pasó? ¿Y quiénes son estos? Recuerden que era la Pascua, así que habían muchos peregrinos viajando, ¿no? De norte a sur, subiendo a las montañas de Jerusalén, porque Jerusalén está en el pico, ¿no? En una montaña. Entonces pasaban por Samaria. Y cuando pasaban por Samaria, los samaritanos lo echaban fuera porque no querían sus rituales. Ellos querían que sea a su manera. Entonces había ese rechazo, recuerdan, ¿no? Histórico. Entonces Jesús no quería ser parte de todas esas comitivas que llegaban de pronto. Así que mira, tuvo la precaución de enviar e ir a gente tal vez amistosa que ya lo conocía para que los dejaran entrar y prepararse para seguir su viaje. Es decir, preparativos quiere decir que Jesús estaba esperando que ellos tomaran una habitación, un lugar donde comer, comprar algunos recursos para el viaje, ropas, sandalias, qué sé yo, que de repente estaban desgastadas, descansar un poco, bañarse, ir al jacuzzi, relajarse bien para el viaje largo que les esperaba. Y considerando esto, recuerda que ya habían conocido a Jesús antes, Juan capítulo 4, ¿no? No le recibieron, no le tomaron en cuenta. Los samaritanos, enemigos de los judíos, le niegan alojamiento. Como era costumbre, pues, de hacerlo con los demás peregrinos. Pero ¿por qué? Si ya lo conocían, era la pregunta que me saltó a mí, ¿no? Y la frase que está aquí es interesante. La frase que está aquí porque dice que su aspecto era como de ir a Jerusalén. Eso es lo que dice. Al parecer ellos no estaban dispuestos a ser un lugar de solo tránsito para Jesús. Este versículo implica que pudieron haberlo recibido, haber dicho, ven Jesús, claro, ven, pero quédate con nosotros. No, Jerusalén no, quédate con nosotros. Si él no hubiera estado dispuesto a ir a Jerusalén, tal vez ellos le hubieran abierto las puertas de par en par. Es posible que los animara un sincero celo en contra de, con su presencia por un gran tiempo. Queremos que te quedes, ¿no? Un celo de, no quiero compartirte, Jesús. Quiero que te quedes con nosotros, para que recibamos tus enseñanzas y también para que sigas hablando con poder y autoridad y liberes demonios y traigas sanidad a nuestra gente. Podían ver que los líderes judíos rechazaban a Jesús y eso los cautivaba, ¿no? Él es judío, lo rechazan y nosotros también creemos en él. Esto me hace aceptable, me hace verlo atractivo a Jesús. Y aunque también es posible que su rechazo simplemente fuese porque Jerusalén no quisieran que sea el lugar de destino para nadie, se pusieron radicales y dijeron, manan, no queremos nada de Jesús acá. O viene y se queda o que pase por otro lado. Esto es muy descortés, ¿no? ¿Cuán descortés fue esta actitud por parte de los samaritanos? Pues no quisieron recibir al Salvador. Sea como fuese, lo rechazaron. Habría sido la mayor bendición otorgada a ellos, sin embargo, no lo permitieron ni siquiera para que pasen por sus villas. ¿Hasta qué punto los resentimientos contra la religión, contra la gente, contra malos líderes, contra malos cristianos que han dejado mal el nombre del Señor y también mal parada la iglesia, mucha gente rechaza a Jesucristo? De repente tú has dado mal testimonio en algún momento, mi hermano y hermana, y hay gente que no quiere recibir a Jesús porque eres un mal testimonio. Soy un mal testimonio. Lo que yo debería hacer es ir y pedir perdón en nombre de Jesús. Pensé que hacía lo correcto, pero me equivoqué, perdóname. Y restaura en lo mejor que puedas el nombre de Jesús. Porque somos como una atalaya, dice Ezequiel, y cuando llegue el momento de juicio, Dios pedirá cuenta de nuestras manos por esa sangre que se pierde, por esas almas que se pierden. ¿Cómo reaccionaron los 2 mensajeros al ser rechazados de esta manera? ¿Cuál fue la reacción de estos hombres? ¿No? Ya sabemos que son 2. Dice acá que era Jacobo y Juan. Pero le dicen al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma?
Esta actitud de los samaritanos desencadenó pues una reacción furiosa. ¿Todavía de quiénes? O sea, si hubiera mandado a otros tal vez no hubiera sido de la misma envergadura. Pero aquí encontramos nosotros a los hijos de Zebedeo, que solo con el destino que tuvieron Sodoma y Gomorra tal vez se hubieran quedado tranquilos, ¿no? Esta nación, Juan y Jacobo, a quienes Jesús había puesto por sobrenombre, ¿te acuerdas cuál era el sobrenombre de ellos? Era Boanerges. Así les decía Jesús, ustedes son los Boanerges, los hijos del trueno, aparentemente por su carácter intransigente. Parece que eran hijitos de papá y siempre salían con su gusto y cuando algo estaba mal se molestaban, ¿no? Carácter indómito, como podemos verlo en otros textos de los evangelios, como en Marcos, ¿no? Y encontramos nosotros acá, interesantemente, que los hijos del trueno parece que también querían ser que los hijos del rayo. Destrúyelos, manda fuego. Todos los apodos de destrucción querían ellos, ¿no? Una película de los Marvel tienen que hacerle a estos señores. No era la primera vez que ellos reaccionaban de una manera egoísta, pendenciera, no habían podido ni querido echar fuera demonios, no darle de comer a los hambrientos, pero sí querían echar fuego al cielo. La adición, ¿no?, acerca de Elías no está respaldada por algunos manuscritos antiguos, ¿ok? Esto parece que es una alusión porque poco antes ellos ya habían tenido una aparición con Elías. Recuerda, Jacobo y Juan, le faltaba Pedro aquí nada más. Pero fueron los dos enviados por Jesús a Samaria. Entonces ellos regresan y dicen, Elías estuvo con Jesús, mandemos fuego del cielo, ¿no? Y es posible que estos discípulos pensaran en aquello, ¿no? Dada la fresca experiencia de la transfiguración y las circunstancias históricas del profeta, aunque la acción de Elías era totalmente distinta a lo de estos compadritos. Analicemos un poco los pros y los contras de esta actitud de los Boanerges. Aspectos positivos, veamos unos 4 aspectos positivos rapiditos. Ellos tenían confianza. 2. Tenían honor por Jesús. 3. Estaban sujetos a los mandamientos del Señor. Y 4. Se inspiraban en el Antiguo Testamento en los profetas. Sí, esa era la actitud que ellos tenían, ¿no? O sea, mira, rescata lo positivo. Como dice mi pastor, si no tienes nada bueno que decir de nadie, mejor no digas nada, ¿sí? Mejor quédate callado. Y si tienes algo bueno que decir, saca lo positivo. Y si es malo, sácale lo positivo de lo malo. Piensa bien. Eso calma tu corazón. Y lo malo, pues tenlo en cuenta, pero déjaselo a Dios. Confianza en el poder que habían recibido porque Dios les había delegado. Jesús les había delegado poder para sanar enfermos, liberar de demonios, predicar el evangelio. ¿Recuerdan? Ahora, Jesús sanaba, predicaba, se desgastaba, comía poco, ayunaba, enseñaba, sanaba, ministraba, todo ese tiempo, y entonces pues él estaba dedicado al evangelio. Lo menos que esperaban que la gente soportara su economía, soportara su vida. Tal vez no está pidiendo millones, no está pidiendo plata, lo único que está pidiendo es denle de comer, alojamiento. Menos que eso no merece, pues es el Mesías, ¿no? Deberían darle un soporte financiero para que él pueda seguir con su vida. Entonces, el hecho de que estos samaritanos echaran fuera a Jesús, porque dice que lo echaron fuera, ¿no? Al echar fuera a los discípulos, es no queremos nada de tu maestro. Entonces, ellos estaban indignados, ¿no?, por el celo del honor que tenían por Jesús. Tercero, ellos estaban sujetos, porque ellos dicen, si tú quieres, Señor, si tú quieres, ¿no? Si es que tú deseas que mandemos fuego. O sea, ellos no dijeron que caiga fuego del cielo. No, fueron a consultar. Así que hay sujeción, sumisión. Y por último, la inspiración. Tenían a Elías hace poco que lo habían visto face to face. Y entonces ellos dijeron, wow, podemos ser como Elías. Se inspiraban en el Antiguo Testamento. Sin embargo, tenemos que ver lo negativo. Esta no era la primera vez en que Jesús sufría algún percance, rechazo o afrenta. Y antes nunca habían pedido que caiga fuego. ¿Qué pasó con estos chicos? Estaban muy entusiasmados. ¿Qué pasó? Segundo, esta gente era samaritana. No podías esperar otra cosa. No eran judíos que estaban esperando que vengan los peregrinos para atenderlos. No, eran samaritanos, eran enemigos de los judíos y Jesús había afirmado su rostro para ir a Jerusalén. No quería quedarse con ellos. Pues tienes que ver este tema. 3. Quizás, porque conocíamos el contexto, no eran todos los que los habían rechazado. Tal vez solamente era un grupo
¿no? De desadaptados que no querían a Jesús. Y si hubieran pasado y quedado por allí, tal vez hubieran encontrado la aceptación de otros. 4. Jesús nunca había pedido que descendiera fuego a nadie. No era el corazón de Jesús que venga fuego y que destruya tal o cual ciudad porque son gente aberrante. Eso es del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento está derramada la gracia. Por eso es que cuando dicen Dios derramó para que un terremoto para que se destruya tal ciudad porque esa ciudad era terrible. No sé, me parece que no es el corazón de Jesús. Ahora por lo menos no. Dios ha permitido que haya lluvias torrenciales porque en ese lugar hay demasiado pecado. Pues cuando me pongo a analizar así, yo digo, ¿y por qué no nos cae fuego a Lima? ¿Por qué no se derrumba la ciudad de Lima en pedacitos? Porque acá hay tanto pecado como en otro lugar. ¿Por qué Dios no destruye a tus hijos y a mis hijos si hasta que encuentren a Jesús y maduren están en pecado? Es que para Dios no hay pecado grande o pequeño, hay pecado y es desastroso, y envía a Jesús para restaurar al hombre que por fe quiera regresar. Eso es otra cosa. Así que aquí Jesús nunca había pedido que descienda fuego así porque ellos no tenían ningún argumento para pedir esto. Y por último, el ejemplo de Elías no venía al caso. Elías tenía un rechazo contra aquellas comitivas que venían contra él para destruir el mensaje de Dios, y Elías tenía que proponer el mensaje santo y poderoso de la ley. Aquí estamos hablando de la gracia. Entonces, ¿cómo responde el Señor ante esta insinuación colérica? Vamos a ver la respuesta de Jesús en el verso 55 y 56, con lo cual acabamos la lectura el día de hoy, ¿no? Y entonces, volviéndose a él, los reprendió. Jesús los reprendió. ¿Y cómo los reprendió? Pues no lo dice, y como no lo dice, no sé. No sé si fue dulce, fue enérgico, fue severo. Pero acuérdate una cosa, Jesús tiene sus ojos puestos ¿en dónde? En la cruz. Él no está mirando a Samaria. Él está mirando a sus discípulos y dice, estos chicos no entienden lo que está pasando. ¿Saben qué? Están mal, chicos. Y ahora va a dar algunas frases de lo que dice, pero cómo lo hizo no lo dice. Simplemente yo creo que Jesús seguía enfocado en marco del año 2021. ¿No? Estaba enfocado en Elena Soto del año 2021, en Chelita, en Adelina, en Diana, ¿verdad? Estaba enfocada en Adelina, en Xiaomi, en Seleni. Jesús estaba camino a Jerusalén, enfocado totalmente para restaurar a Orlando Bellido, a Giselle Ruales. Su corazón no se iba a desviar, porque en su mente y su corazón estaba Bertita y Pedro Vela, mirando hacia adelante para reconquistar sus corazones y salvarlos de la muerte eterna. No se le iba a pasar desapercibida a Liliana Salazar, porque su corazón, el corazón de Jesús, era Jerusalén. Mechita Trujillano, ya, ¿no? Yo voy a salvar a Mechita Trujillano para darle vida eterna, igual que a Marcos Godínez, ¿verdad? Con todo su poder y con todo su amor. Y podemos seguir nombrando. Solo dice acá que los reprendió. Es interesante. Él luego les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Esta frase es interesante. Jesús no condenó a Elías, en este tema de cómo Elías queremos que descienda fuego, pero quería que supieran que ellos debían tener un espíritu diferente. Es como si Jesús le dijera en otras palabras, ¿no se dan cuenta de la cantidad de orgullo, pasión, venganza personal que hay en sus labios, cubierta bajo la pretensión de celo por vuestro maestro? Necesitaban entonces aprender que estaban ingresando a una nueva administración de Dios, a un nuevo gobierno de Dios con la humanidad. A esto le llaman muchos la dispensación, ¿no? Hay 7 dispensaciones. Esta es la última dispensación, la 7ª, en la que involucra amor, misericordia, perdón, tolerancia. Muchas personas nos pueden dar molestias cuando le predicamos el evangelio. Nos rechazan, hablan mal, nos repudian, ya no nos llaman por teléfono, ya no nos buscan. Tus amigos del chat te sacaron del grupo, nunca más te llamaron a las reuniones de promoción del colegio. Y nosotros podemos tener la tendencia a repudiarlos por sus formas de vida sin Dios, por su rechazo al evangelio, por su rechazo a Jesucristo, y no nos percatamos de la corrupción que alberga nuestro propio corazón, como en el caso de Juan y Jacobo, seguidores directos de Jesús.
no consideramos de qué espíritu somos. Ya no debemos estar con un espíritu de condenación, sino de misericordia, compasión y de restauración a la vida eterna. De seguro que todavía tenemos que aprender cuál es el espíritu de Jesús en nuestras propias vidas. ¿No nos ha enseñado a amar a nuestros enemigos? ¿Bendecir a los que nos maldicen? No deberíamos pedir del cielo que caiga fuego. Deberíamos pedir que caiga gracia, sobre todo en nuestra nación de Perú, que está pasando por una situación terrible, ¿no? Consume a tal o a cual, y que no hagan esto, que no hagan el otro, nos van a destruir, ¿qué les pasa? Señor, derrama tu gracia, dice Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Sí, hay pecado, pero donde hay más pecado todavía, Dios sigue derramando gracia. No para, no cesa, es el corazón de Dios. Y nosotros deberíamos tener el mismo corazón. Estamos ya en la época del amor, de la libertad, de la gracia, que fue proclamada con el anuncio de la paz, ¿recuerdas? En la tierra, buena voluntad para con los hombres de parte del cielo. Y nosotros somos embajadores del cielo. Somos quienes promovemos la paz de Dios. Jesús no había venido a destruir a los pecadores, sino a darles el evangelio y una oportunidad de arrepentimiento. Porque acá dice, porque el Hijo del Hombre, ojo que no dice el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que hace alusión a las profecías del Antiguo Testamento, que se habla de que el Hijo del Hombre descendía y reinaba para siempre, y hace alusión a sí mismo como el Hijo del Hombre, proféticamente hablando, Dios encarnado, Dios hecho hombre, en la tierra no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y luego se fueron a otra aldea, ¿no? Aunque los samaritanos rechazaron a Jesús, Él no los rechazó. No vino al mundo para eso. De hecho, Lucas va a contarnos historias maravillosas de todo este grupo de personas, de gentes paganas, ¿no? Y cómo son aceptados por el Señor. Jesús quería que sus enseñanzas se propagaran mediante el amor, ¿no? Mediante todo aquello que anima, estimula, y no con fuego y con espada, ¿no? Impongamos el cristianismo, impongamos nuestra fe, sino con milagros de sanaciones, no con plagas de destrucción como fue en Egipto, sino con compasión, con misericordia. Cristo vino para acabar con las enemistades y no para fomentarlas. Obviamente el mundo se va a separar del cristiano, eso es inevitable. No hay una crisis, una ruptura natural. Pero Jesús vino para salvar al que está arrepentido. Jesús quería que sus discípulos hicieran el bien a todos y que a nadie hicieran daño, que atrajeran a los hombres a la iglesia con cuerdas de amor, con ataduras de amor y no por medio de la coacción, del terror, ¿no? Finalmente dice que se fueron a otra aldea. Debido a la renuncia de aquellos samaritanos para hospedar a Jesús, decidieron probar con otra aldea. Jesús jamás violenta la voluntad humana, respeta el libre albedrío. Si te das cuenta, estamos hablando de tres grupos, por no decir tres personajes hasta ahora, ¿no? Los samaritanos, Juan y Jacobo y Jesús. Los samaritanos están rechazando a Jesús y Jesús no dobla el brazo. Y le dice, samaritanos tienen que creer en mí. Además, ya creyeron hace un tiempo. ¿Qué pasó? No dobla el brazo, libre albedrío. Tú decides si como los samaritanos, a pesar de haber escuchado tanto del Señor, decides rechazar a Jesucristo. Y al igual que Jesús respetó, incluso toleró, ¿no?, la incapacidad de tolerancia y de entender los planes que Jesús decía de sus discípulos, también, ¿no?, del mismo modo, no iba a forzar a los samaritanos a que lo reciban. Y Dios, por medio de Jesucristo, está tocando tu corazón para que le abras y permitas que Él venga a reinar en tu corazón, que Él sea el dueño de tu vida, decisiones, alma, corazón, vida, pasión, proyectos, pensamientos, casa, fortuna, sin fortuna, con cónyuge, sin cónyuge, con hijos, sin hijos. Todo lo que tú tienes quiere que sea de Él. Eso es lo que Él quiere, pero no te lo va a imponer. Te lo está ofreciendo. Si quieres mantener todas esas cosas para ti sin Dios, solo te espera la muerte eterna sin Dios en el infierno. Pero si tú entregas todo eso a Dios,
Dios se va a encargar de sustentarte y cuidarte, seguramente con todo lo mismo que tienes, no te lo va a quitar. Pero Él quiere que tengas la disposición de entregárselo a Él, que Él sea el dueño. ¿Serás como los samaritanos que rechazan a Jesús? ¿Serás como los discípulos que no están entendiendo el mensaje y creen que todo tiene que ser a golpes y gritos? Siempre es mejor ir a otra villa que mandar fuego, ¿sabes? Es mejor darse la vuelta que enfrentar, ¿no?, la muerte o el peligro en este caso. Pero esta otra villa era judía. Así que con esta mala decisión de los samaritanos se marca el fin de la posible evangelización de Samaria. No sabes cuándo es el último día para recibir la salvación. No lo sabes. No lo rechaces. Siempre es mejor recibir a Dios hoy día. Hoy día es el mejor día para hacerlo, ¿no? Así que luego seguirá el viaje a Perea, donde continuaremos y veremos el siguiente tema la próxima semana, si es que Dios lo permite. Y Cristo no viene en la semana. Obviamente solo le pedimos después del almuerzo, papi, porque es Día del Padre, ¿no? Solamente eso. Así que estate atento. Considera lo que el Señor está haciendo por ti en tu vida ahora mismo. Considera el llamado de Dios en tu vida. Así que, ¿cómo consideras recibir a Jesucristo? ¿Como un samaritano? ¿Obedecer a Jesucristo como un discípulo? O tal vez ser como el mismo Señor Jesucristo y recibir el mensaje de manera aceptable. Hoy día tú decides si rechazas el Evangelio como un samaritano, si tu corazón aún está endurecido como Juan y Jacobo, que solo están pensando en ellos, o tú decides hoy día ser compasivo y misericordioso con los demás, que son débiles, y aceptas el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Hoy día es el mejor día para que vengas al Señor Jesús. ¿Qué te parece si oramos y le entregas tu vida al Señor? Señor Jesús, he aprendido que los samaritanos te rechazaron y fue su última oportunidad en vida de Jesús de recibir el mensaje. He visto que los discípulos estaban más afanados en ver el poder y las manifestaciones del ministerio que la compasión y la misericordia. Sin embargo, he visto a un Jesús compasivo, lleno de nuevas oportunidades y de salvación. No quiero ser, Señor, como los samaritanos, ni como Juan y Jacobo. Por el contrario, hoy día quiero abrir mi corazón y entregarte mi vida a ti, y que tú seas mi Señor y mi Salvador para siempre. Te entrego mi vida y mi corazón por la eternidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos un resumen acerca del rechazo por los samaritanos de Lucas capítulo 9, versículo 51 en adelante. Encontramos 3 escenas con diferentes personajes. Veamos nuestro resumen el día de hoy con el primer personaje. El primer grupo de personajes son los samaritanos, quienes eran archienemigos de los judíos, aunque tenían un parentesco tremendo. Eran 10 tribus del norte apartadas que se habían mezclado y ahora ellos tenían un paganismo mezclado con el judaísmo, con sus propias maneras de adoración, y no la que puso Moisés, Abraham, a través del culto judío en Israel y en el templo que Dios mandó a David construir por medio de Salomón. Estos tenían un rechazo total con el judaísmo. Así que todo judío que pasaba las fiestas de Jerusalén por allí era rechazado totalmente. Jesús ya les había predicado en Juan capítulo 4 y ellos le habían aceptado el mensaje. Muchos de esos pueblos habían aceptado y conocido a Jesús. Él tenía 3 años y estamos en los últimos 4 meses antes de que vaya a Jerusalén y morir en la cruz. Bajo esta premisa, Jesús sale de Galilea rumbo a Jerusalén y envía una comitiva de 2 personas, Juan y Jacobo, para que vayan y le preparen todo y no lleguen de improviso como tantos peregrinos que viajaban por ahí eran rechazados. Aún así, los samaritanos echan fuera a estos discípulos y rechazan a Jesús. Tremendo. La actitud de estos samaritanos fue de rechazo hacia Jesucristo. Los 2 discípulos regresan, Santiago y Juan, ante Jesús. Y al regresar ante ellos se sienten indignados por lo que había sucedido. ¿Cómo es posible que rechacen a Jesucristo después de todo lo bueno que Él hace?
de las cosas buenas que Él promueve y no solo dice, sino que hace, muestra el amor con las acciones. No se desvive, ayuna, medita, ora, enseña, sana, predica, tiene paciencia. Este Señor no puede ser rechazado por nadie. Y estos samaritanos, ¿qué se han creído? Así que poco antes había pasado la transfiguración. Pedro, Juan y Jacobo, aquí encontramos a dos de ellos, habían visto a Moisés y Elías. Creemos que en la mente de ellos estaba fresca la condición de Elías, ¿no? Y ellos decían, no como Moisés, sino Elías. ¿Por qué no hablaron en nombre de Moisés, no? La ley dice, no, hablaron como Elías. Ellos querían fuego del cielo. Ellos eran Boarnes, ¿no? Los hijos de del trueno, ¿no? Ahora ellos querían también ser del fuego, los hijos del fuego. Pues estos chicos tenían un ímpetu terrible, los hijos de Zebedeo. Y entonces le dicen a Jesús, manda fuego, Señor, y destruye esos samaritanos que se han creído. Y Jesús los reprende. No dice exactamente cómo, pero sí dice que le dice, ustedes no entienden de qué espíritu son, no entienden para qué son llamados, no entienden que ahora empieza una nueva dispensación de Dios, ya no de juicio como el Antiguo Testamento, sino ahora de gracia, misericordia, compasión, restauración, y esto va a ser a través de mi muerte en la cruz. Jesús puso sus ojos en la cruz del Calvario y hacia allá se dirigió, Jerusalén. Le quedan 4 meses de viaje, donde vamos a ver muchas cosas que sucederán hasta que Él termine en una cruz, pero su objetivo no era la cruz, sino que dice para ser recibido arriba. Así que el objetivo de Jesús era la glorificación en Jerusalén, y aunque le esperaba la muerte horrenda, Él resucitaría entre los muertos para darnos vida eterna a todo aquel que en Él cree. ¿Crees en Jesús? Hoy día es el mejor día para recibir salvación y vida eterna. No seas como los samaritanos que rechazaron a Jesús. No seas como Juan y Santiago que están esperando juicio por la gente. Sé más bien como Jesús, que está esperando ser compasivo, misericordioso y tener una nueva oportunidad para la vida eterna. ¿Estás dispuesto a no rechazar a Jesús? Esta fue la última ocasión que ellos tuvieron de ver al Mesías antes de que muera. No lo volverán a ver más. Que no sea tu última oportunidad de recibir el mensaje de Jesucristo. El corazón del Maestro, el corazón de Jesús está en ir y morir por ti en la cruz. Eso es amor sacrificial, amor que se muestra con la acción, no solo con palabras. El amor de Jesucristo por ti. ¿Estás dispuesto a recibir la vida eterna y la salvación? Él morirá por ti, resucitará por ti y te dará vida eterna en Cristo Jesús si es que tú quieres creer hoy día. ¿Sabías de este inmenso amor de Jesús por ti, que lo llevó a la cruz del Calvario? Hoy día es el día de salvación. No hay mejor día que hoy día para que te arrepientas de tus pecados y tengas vida eterna en Él. 2 cosas que te pide el Señor: fe y arrepentimiento. Fe en esta obra de Jesús en la cruz. Sí, Él ocupó tu lugar de castigo. Tú y yo deberíamos estar allí en la cruz, pero no hubiéramos podido resucitar de entre los muertos porque estábamos pagados a muerte por la maldad que nos alberga, ¿no? Nos atrae hacia la tumba. Nuestros pecados nos jalan a la muerte eterna. Pero Jesucristo nunca pecó. Por eso es que Él es mi sustituto. Esa es mi fe. Mi fe en eso, que Él me sustituye en la cruz y al resucitar de entre los muertos, me da vida juntamente con Él. Y así como Él asciende, porque dice que iba a ser ascendido, versículo 51, yo también seré llevado juntamente con Él en gloria. Así que allí está mi fe. Y hoy día me arrepiento de mis pecados y le entrego toda mi vida a este gran Señor glorioso y poderoso Dios, el único Rey y Salvador por la eternidad, mi Señor Jesucristo. Vamos a orar para terminar. Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Te entrego todo lo que soy, Señor, a ti que vives y reinas por la eternidad. Pongo mi fe, mi corazón, pongo mis emociones, mis proyectos, mi vida, mi economía, mi familia y todo lo que yo soy en tus manos. Sí, Señor, te entrego todo y pongo mi fe en la cruz, en la cual tú has muerto en mi lugar. Te entrego mi vida y mi corazón y me arrepiento de toda mi maldad, de todo lo que te ofende a ti, y te entrego mi vida para siempre. Señor, recíbeme
y ayúdame a vivir solamente para ti. Señor, ayuda a mi fe y a crecer en el conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.